Nos acompaña el doctor Manuel Alcántara, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Él nos invita a pensar lo humano en juego en un tiempo donde la inteligencia no es solo artificial, también es profundamente política y ética. Adelante, doctor Alcántara. Muy buenos días y muy agradecido a la oportunidad que se me brinda de compartir con ustedes una serie de ideas desde la perspectiva, sí, intelectual de alguien preocupado por un fenómeno que es absolutamente exponencial, disruptivo, que lo ve desde la ciencia política, es decir, desde el engarce que la inteligencia artificial ha venido a implantar en el mundo de la política. Cierto es que a medida que las herramientas de inteligencia artificial generativa baratas y gratuitas se vuelven capaces de lograrnos información, pero también de replicar voces, de replicar rostros y personalidades, algunas personas están agregando cláusulas, por ejemplo, a sus testamentos para evitar la creación de su imagen digital después de morir. Fíjense ustedes que hoy sabemos que los gemelos digitales se crean cargando fotos, vídeos y escritos de una persona en un modelo de lenguaje, de lo que llamamos lenguaje grande. Los modelos generan gemelos que pueden ir desde avatares de vídeo con audio hasta simples chatbots de texto, estos que estamos tan acostumbrados en nuestras redes sociales. Pueden simular aproximadamente el tono y la personalidad y predecir cómo podría responder una persona. De esta manera, tus amigos falsos se están volviendo mucho más inteligentes y más reales. Los mensajes políticos, los mensajes con supuestas verdades están cada vez más presentes en las redes sociales. Si crees además que esas personas imaginarias en cualquiera de las redes sociales que usamos parecen reales y preocupantes, ahora espera porque van a llegar cosas verdaderamente impresionantes. Pronto, gracias a la inteligencia artificial, vamos a tener amigos falsos que analizarán nuestras emociones, nuestros hábitos, para poder interactuar con la misma inteligencia que la gente más real. La próxima generación de bots creará perfiles psicológicos sobre cualquiera de nosotros y potencialmente sobre miles de millones de personas más. Y darán me gusta, comentarán e interactuarán igual que la gente normal. Esto exigirá aún más vigilancia para determinar qué y quién es real en el mundo digital. Esta es una de las grandes tareas que tenemos, porque el peligro inminente de un mundo falso, de un mundo cada vez más astuto, pero también cada vez evidentemente más manipulado, está ahí. Vamos a tener motores de propaganda altamente eficientes, diseñados para ser casi indistinguibles de la interacción legítima en línea, distribuidos instantáneamente a una escala nunca alcanzada, ¿no? Piensen ustedes que la inteligencia artificial está ahora mismo mejorando y es más rápida a la hora de imitar los matices humanos, como la empatía y la conexión. No solo se trata de que la inteligencia artificial nos brinda información, que es lo que más estamos haciendo, y lo vemos claramente, por ejemplo, en el ámbito de la academia. No, también estamos hablando que la inteligencia artificial está teniendo ya capacidad de entrar en los matices humanos, repito, la empatía y la conexión. Fíjense, un estudio relativamente reciente de Harvard Business Review, realizado en este año, descubrió que el caso de uso número 1 de la inteligencia artificial generativa basada en chat es la terapia. Es decir, apoyo y orientación estructurados para procesar desafíos psicológicos.
y también el compañerismo, es decir, lo que sería la conexión social y emocional, a veces con una dimensión romántica. Este artículo señala que la terapia basada en inteligencia artificial, y cito, abro comillas, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es relativamente económica, incluso gratuita en algunos casos, y se realiza sin la posibilidad de juicio por parte de otro ser humano. Esta investigación concuerda con lo que están descubriendo las mayores empresas de inteligencia artificial. Los humanos recurrimos cada vez más a la inteligencia artificial como compañeros y psicólogos. Esto conlleva una serie de posibles problemas, desde robots sin regulación que ofrecen consejos torticeros hasta un apego humano poco saludable a un objeto artificial. Algunos médicos ya lo llaman informalmente psicosis de la inteligencia artificial. Por otra parte, también en un artículo reciente del Wall Street Journal descubrió, al examinar transcripciones de chats públicos, que los bots a veces incitan a los usuarios a usar premisas falsas. Para complementar la alucinación de la inteligencia artificial, los médicos llaman informalmente a este fenómeno psicosis de inteligencia artificial o delirio de inteligencia artificial. Pero evidentemente no todo es alarmismo, hay ventajas obvias, ¿no? En esta perspectiva. La soledad puede ser mortal y una buena terapia puede ser muy beneficiosa para alguien que la atraviesa y que no tiene otra manera de alcanzarla. Meta, como informó Axios en mayo, que visualizan los chatbots como más sociables, potencialmente una extensión de tu red de amigos y un antídoto contra la epidemia de soledad que muchas de las sociedades actuales viven. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede hacerse? Hay que mantenernos alerta. Todo está sucediendo ahora mismo. Es seguro asumir que la inteligencia artificial solo mejora y que los cibercriminales, por poner también otro terreno donde se está desarrollando de manera negativa la inteligencia artificial, son más astutos. No debemos dar por sentado que todas las personas en línea son reales y mucho menos amigos de verdad, pero tenemos que fijarnos que en el ámbito de la política las cosas pueden ser, si se quiere, más especiales. Ese es el ámbito de mi estudio y es en el que quiero dedicar unos minutos de reflexión al mismo. Fíjense que debemos comenzar con unos breves antecedentes de este mundo de la inteligencia artificial, que me atrevo a señalar que podemos circunscribir a tres ámbitos. El primero tiene que ver con el ámbito de la propia sociedad, es decir, el ámbito que supone lo que algún autor, algún sociólogo de renombre, como estoy hablando de un polaco que hizo su trabajo fundamentalmente en el Reino Unido, Zygmunt Bauman, llamó las sociedades líquidas, ¿no? Que eran las sociedades que habían derivado el enorme cambio que se va a producir en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que da pie a la sociedad del consumo, ¿no? Sociedades en las que va a predominar el individualismo, va a predominar la competencia, va a predominar también actitudes de corte muy competitivo, ¿no? En segundo lugar, la expansión exponencial de esta nueva tecnología que se va a articular primero en torno al Internet, segundo en torno a la telefonía celular y la unión de ambos en lo que vamos a denominar el gran elemento disruptivo de hace 15 años que va a suponer este teléfono celular, que es un pequeño ordenador, es un pequeño computador en nuestras manos. Una expansión que se dio de manera exponencial, es decir, que se produjo a una velocidad enorme en términos temporales, pero también en términos espaciales. La revolución llegó a cualquier esquina del mundo en un tiempo vertiginoso. Pero además, lo que suponía las características de individualización, piensen ustedes, cada persona un
teléfono celular, la capacidad de las multitareas que realiza este teléfono celular, que no es solo, evidentemente, la comunicación clásica, sino es la información, el acceso a la información, la fotografía, la posibilidad de realizar pagos, etcétera, ¿no? Y desde una perspectiva, además, donde la instantaneidad estaba absolutamente presente. Pero además había, a esta revolución tecnológica había que incorporar una tercera revolución que me parece que es no menos importante en el ámbito también de la tecnología, y fue la capacidad de almacenar datos, por un lado, y, segundo lugar, de manejar esos datos, de leer esos datos, de jugar con esos datos, de interpretar esos datos. Me parece absolutamente oportuno el Lego que tenemos en este seminario vinculado a más datos y menos dogmas. Pero esta capacidad tecnológica de almacenamiento de los datos ha traído consigo algo que me parece que es especialmente importante destacar, ¿no? Esa cuestión que se vincula a la idea de que quienes han acumulado los datos, quienes mantienen los datos, han logrado tener un control de la riqueza de estos mismos datos absoluto. Piensen ustedes solo una cuestión. Dos grandes conglomerados empresariales, Nvidia y Microsoft, si fueran países, tendrían el cuarto y el quinto Producto Interior Bruto, respectivamente, más alto del mundo, ¿no? Es decir, las grandes empresas, los grandes conglomerados empresariales han generado una capacidad, ya digo, enormemente disruptiva en el mundo de la economía, precisamente con los datos sobre los que se articula la inteligencia artificial. Ahora bien, como les decía, quiero reflexionar concretamente en política. ¿Qué supone la llegada de la inteligencia artificial en un momento especialmente adecuado en un momento especialmente interesante en el que se da, y esto es algo que no es de ahora, que llevamos reflexionando sobre ello por lo menos en los últimos 10, 15 años, una gran crisis de representación política, ¿no? La representación política como la conocimos durante décadas en torno a la figura de los partidos políticos, en torno a la figura de la intermediación, está hoy muy cuestionada. Lleva ya tiempo muy cuestionada, ¿no? Los partidos políticos, de manera muy generalizada, pasan por una etapa de búsqueda de su identidad y son superados por candidaturas individuales de personas que las podemos llamar, y en su caso lo son, outsiders, pero en otros no lo son, y que estos partidos políticos han supuesto también a estar controlados o están de alguna manera subyugados por el papel de los consultores, ¿no? Por un lado, por consiguiente, tenemos una crisis de representación tremenda, y por otra, tenemos una crisis que me parece no menos importante en el ámbito de la soberanía, porque si hemos dicho que los datos son tan importantes, hoy en día resulta que los datos hoy están en la nube, y la nube, diríamos, es una buena metáfora, por definición es muy difícil controlarla, ¿no? De hecho, no hay, por consiguiente, una capacidad de soberanía sobre los datos. Y encima, como he dicho antes, estos datos están en manos de grandes consorcios, sin que los estados tengan una capacidad, o por lo menos la capacidad que tienen es muy limitada, de regular el uso de esos datos por parte de estos grandes conglomerados empresariales. Me parece que estos dos factores los tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta, para tener en cuenta el escenario en el que nos movemos, ¿no?
Otra cuestión que quiero reflexionar es que la inteligencia artificial hoy en el ámbito de la política tiene una clara presencia en lo que podríamos denominar el lado de la oferta. Es decir, desde la perspectiva de cómo la política utiliza la inteligencia artificial y que realmente se puede plasmar en dos niveles muy distintos. Uno es el mundo de la comunicación política, que tiene mucho que ver con las campañas electorales, y esto lo podemos enlazar con las palabras que planteaba yo al principio de la charla, de cómo ese escenario puede ser un escenario absolutamente manipulable, cómo tenemos estudios de que las elecciones, celebrarlas en el mundo en el año pasado, en el año 2024, en un porcentaje muy alto de ellas hubo intervención de inteligencia artificial en la campaña electoral, manipulando información, manipulando datos y demás, pero sobre todo generando un escenario de desconocimiento, porque no se sabe quiénes son las fuentes que intervinieron en esas campañas electorales, ¿no? Y en segundo lugar, es en el ámbito de lo que llamamos la confección de políticas públicas. Como es de sobra conocido, un Estado fundamentalmente requiere de datos para poder generar políticas públicas, ¿no? Cuando planteamos un problema, piensen ustedes de salud pública o de educación pública, o un problema de comunicación, de creación de carreteras, de infraestructuras y demás, necesitamos saber cuál es el estado de la situación, cuántas personas utilizan una determinada vía, a qué horas, etcétera. Bueno, para ello la inteligencia artificial viene siendo ya desde hace tiempo un valiosísimo instrumento precisamente para acumular datos y generar una especie de sustrato de lo que podría ser la voluntad general, ¿no? Esta vieja idea de Jean-Jacques Rousseau de conocer las preferencias de una comunidad, hoy es relativamente fácil de llevar a cabo a través de la inteligencia artificial. Ya las empresas de servicios, las grandes consultoras, etcétera, ya llevan tiempo haciéndolo, pero los estados también, ¿no? Y es una obligación imperiosa que la política también utilice la inteligencia artificial precisamente para conocer las demandas de la gente, para conocer los problemas reales que las personas tienen. Pero también hay, y ya con esto voy a ir terminando, hay también una reflexión desde la demanda. La pregunta es decir, desde cómo los ciudadanos estamos utilizando mecanismos de inteligencia artificial. Y en ese sentido hay una moneda con una doble cara de individuos que pueden estar gracias a la inteligencia artificial, o grupos de individuos, colectividades, ¿no? empoderadas gracias a que van a tener más información que jamás y van a tener instrumentos de acción colectiva impensables, pero también, y es el otro lado de la moneda al que me he referido ya varias veces, es el que tiene que ver con la manipulación, ¿no? Cómo estas personas pueden ser absolutamente abducidas, pueden ser sus argumentos tergiversados y de alguna manera configurar un escenario de clara, repito la palabra, de clara manipulación. En el fondo, algo, y lo dejo creo que como una reflexión que es absolutamente necesaria en este escenario de catastrofismo o de gran optimismo, ¿no? El catastrofismo de que la inteligencia artificial nos va a convertir en prolongaciones de máquinas, etcétera, o vamos a ser, repito el término, manipulados, o optimismo en el sentido de que vamos a poder lograr solucionar grandes de los problemas que tiene la humanidad, porque el gran manejo de millones de datos nos va a permitir encontrar
vías de solución más plausibles, ¿no? Y es lo que sintetizo en dos imágenes, ¿no? La inteligencia artificial como epítome del gran hermano. Recuerden ustedes esa figura orwelliana, ¿no? de alguien no necesariamente individual, puede ser una pequeña élite que controle todo, frente a la idea de lo que podríamos denominar un panóptico popular, es decir, una posibilidad en que en términos amplios, en términos masivos, la gente podamos contribuir a obtener una capacidad de movilizar como jamás se pudo soñar tener. Y en este sentido podríamos plantear un escenario de una nueva democracia. Muchas gracias.